El 42% del grano de soja es proteína. Arriesgué y gané. Y nunca más dejé de sembrarla hasta hoy. O sea que el 60% de nuestra superficie agrícola hoy es de soja. 60%. Si se desparramara todo ese dinero en humanos, no tendría que andar revolviendo nadie basura. Pergamino es una ciudad ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, a 222 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a 120 kilómetros de Rosario, Santa Fe. En 1997 fue declarada Capital Nacional de la Semilla, debido a su importante rol en la agricultura. Su historia está íntimamente relacionada con esta actividad. Las tierras que conforman Pergamino y sus alrededores recibieron a fines del siglo XIX a inmigrantes europeos, en una primera etapa a productores irlandeses y escoceses, años después a colonos de España, de Francia y sobre todo de Italia. Se realiza por el año 1895 un loteo rural de una estancia muy famosa de gente de más de 10.000 hectáreas que se hace loteo y caminos rurales. Ahí llega mi abuelo de Italia y en el remate compra la fracción que hoy todavía pertenece al mismo grupo familiar. El 23 de octubre de 1895, Pergamino fue declarada ciudad por ley del Senado y por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El ganado y la agricultura fue siempre el pilar de su producción. Los campos, en un principio, eran ganaderos, primero de vacunos y luego de ovinos. Pero a finales del siglo XIX, con la instalación del modelo agroexportador, Argentina modificó su perfil productivo y se convirtió en uno de los mayores proveedores de granos y cereales del mundo. Para esa época, Pergamino comenzaba a destacarse por sus cosechas de maíz y de trigo, que aún perduran. El maíz era obligatorio. La cosecha de maíz ocupaba la mayor parte de la extensión de un predio, de un campo. Después el trigo y después el girasol. En esos tiempos se hacía, por lo general se sembraba una pastura de base alfalfa con alguna otra gramínea. Esa pastura se rompía en el mes de julio-agosto y se salía con un maíz, se sembraba maíz. Al año siguiente sobre ese lote se sembraba trigo, al año siguiente se volvía a sembrar maíz o se sembraba girasol eventualmente. El predominio de estos cultivos comenzó a cambiar cuando surgió un nuevo protagonista, la soja. Cuando esta llegó a Pergamino, fue vista con desconfianza y muy pocos apostaron a ella. Me la dijeron, la conocí, arriesgué y dije, este año pierdo un lote. Hice una pequeña parcela de 25 hectáreas de ese lote, creyendo que estaba jugando un número a la lotería. La Revolución Verde, en la década de los 70, permitió revalorizar algunas especies como el trigo por su eficacia en la lucha contra el hambre. La adopción de trigos de ciclo corto facilitó la entrada de la soja como segundo cultivo. La Revolución Verde en realidad fue el título que se le dio a el progreso genético que significó la incorporación de genes de trigos mexicanos a la producción de trigo. Entonces eso permitía que ese mismo trigo se sembrara prácticamente en todo el mundo y paliara la hambruna de países como Pakistán, India y demás. Ahí comienza, es cierto, la Revolución Verde. Con todas sus ventajas y desventajas, hace 40 años la soja entró en Pergamino y llegó para quedarse. En esta zona, la Revolución Verde, además del trigo, incluye la incorporación de la soja. Es decir, los lotes que iban saliendo de la ganadería
muchos de ellos eran lotes que se reservaban para los caballos, se empiezan a cultivar con soja. La soja es un cultivo originario de Chile que se introdujo con mucho éxito en los Estados Unidos y desde allí se distribuyó a América del Sur. Se encuentra en zonas templadas y subtropicales. Catalogada como de alto rendimiento, su producto se utiliza para la obtención de aceite y harina, esta última destinada a la alimentación del ganado. Esta es una planta no muy bien desarrollada de soja, en realidad porque esta rama verde no debería estar. Pero ustedes ven, tiene un eje central, ramas, y después tiene nudos donde se insertan las flores que después se transforman en las cautas. Estos se llaman nudos, estas son las cautas. La gran rentabilidad de la soja hizo que este cultivo avance de manera indiscriminada, primero en el centro y norte de la región pampeana y más tarde en el norte del país. En la Argentina, entre 1970 y 2006, la superficie dedicada a su explotación pasó de 38.000 a 16 millones de hectáreas. Sin embargo, no tuvo un desarrollo regular. Para comprenderlo, debemos tomar como clave el año 1996, año en que se dio el ingreso de la soja RR o transgénica. Se conoce con este nombre a una variedad de soja que fue modificada genéticamente para resistir a un herbicida barato como es el glifosato. El nombre comercial de este herbicida es Roundup. De allí surge la denominación de la soja como RR, resistente al Roundup. Su irrupción simplificó el modo de producción, abarató los costos y fue uno de los motores de su crecimiento. Esto explica por qué, entre 1970 y 1996, la superficie cultivada llegó a 4 millones de hectáreas, y entre 1996 y 2008 aumentó a 17 millones. El fenómeno no se detiene. A partir del año 96, que es el momento en el cual las sojas RR, es decir, las sojas con un gen resistente al glifosato, entran en la región. Digamos, los primeros ensayos se hicieron en el INTA por los años 94-95. En el 96 la Secretaría de Agricultura aprueba el evento biotecnológico Gen RR y comienza una nueva etapa dentro del cultivo de la soja, que es la simplificación, porque la utilización de glifosato resuelve todos los problemas, o casi todos los problemas, de embalezamiento de los soja. La llegada de la soja transgénica o soja RR terminó de cambiar el mapa agrícola de la pampa húmeda. La campaña pasada, en realidad, hubo 17 millones de hectáreas en el país sembradas con soja, de las 29 millones de hectáreas agrícolas del país, o sea, el 60%. Esto ha cambiado absolutamente la estructura productiva de la región pampeana. Lo que se hacía en esta zona era rotación de distintos cultivos, maíz, trigo, soja, centeno, cebada y otros más. 4 o 5 años, un cultivo tras otro, y luego 4 o 5 años de pasturas con especies forrajeras, para, entre otras cosas, la recuperación de los suelos en el periodo agrícola, la recuperación de materia orgánica de los suelos, de nitrógeno. Ahora, viene la soja y desplaza a todos. No queda ni trigo, ni girasol, ni maíz, y menos vaca. A la vaca la saca de la zona Pergamino Baja Colón, que es la zona creo ideal para hacer maíz. La soja desplaza todo. Son muy claros los números. La soja lleva muy poco inversión en cuanto a la siembra, y cuando la cosecha, el precio que tiene sobrepasa todo. El maíz no puede competir con la soja, porque el maíz lleva mucho gasto para sembrarlo. El trigo, el maíz y el girasol no fueron los únicos productos del campo desplazados por la soja. La ganadería también quedó relegada.
Hoy justamente el valor de la hacienda no sirve para nada porque justamente los costos son altísimos, el personal, si bien es cierto, a nadie le alcanza lo que gana, pero cuesta, cuando un patrón tiene que sacar la plata del bolsillo, le cuesta todo. Poner plata en el bolsillo hoy es sembrar soja y quedarse a tomar mate sentadito y esperar que le paguen la soja y nada más. El avance de la soja hizo que la ganadería cediera sus campos de pastoreo para realizar cultivos. Por eso la mayoría de los animales se crían en corrales. Este modo de producción tiene consecuencias directas sobre el tipo de carne que consumimos. Nosotros dejamos de ser ese país donde la realidad, en realidad decía que éramos el país de producción de carne de excelente calidad, carne hecha a campo. Hoy eso es pasado, hoy no existe, eso ya no existe. Hoy estamos produciendo carne con animales confinados a corral. Hoy la soja es el primer producto agrícola de la Argentina y moviliza además una larga cadena agroindustrial al conectar la producción con la industrialización y la exportación. Los recursos que genera son una gran herramienta para el Estado, que redistribuye estos beneficios en las distintas regiones, garantizando un crecimiento parejo y sostenido. Esto generó una notable vitalidad en las ciudades pequeñas y medianas, que vieron aumentar la inversión inmobiliaria, crecer los servicios y el comercio, mejorar las comunicaciones y el transporte y aumentar las fuentes de trabajo. A mi izquierda estamos viendo una planta de producción de semillas. Es decir, esta agriculturización que cundió para toda la pampa húmeda exige de buena calidad de semillas. Buena calidad de semillas significa de tamaño homogéneo, que sea de la variedad que se busca, que tenga sanidad, que tenga procesos incluso que faciliten el arraigo en el suelo. Por eso estas plantas de producción de semillas son de última tecnología. Y en esta planta trabajan no menos de 100 personas. Es decir, que muchos de los que dejaron de estar arriba del tractor hoy están trabajando en estas plantas. Sin embargo, toda la bonanza que trajo la soja tiene contracaras. Por un lado, el monocultivo y el uso de herbicidas son una presión altísima sobre el suelo y podrían representar una amenaza para el futuro ambiental de la región. Por el otro, la desigualdad en la distribución de las ganancias que este grano genera. En Pergamino, como en varios lugares de la Argentina, la soja es sinónimo de prosperidad. Sus rentas dinamizan la inversión estatal y vuelven a la población en forma de servicios y obras de infraestructura. Pero el grueso de sus ganancias termina concentrado en pocas manos y reproduce el viejo modelo de concentración de tierras que genera tanto progreso como pobreza y desigualdad. La producción de soja en nuestro país divide las opiniones. Hay voces que denuncian las consecuencias que puede traer el uso del glifosato sobre el medio ambiente y el empobrecimiento del suelo por la falta de rotación de cultivos. Otros prefieren pensar en el volumen de las rentas y en los beneficios a corto plazo. ¿Milagro verde o espejismo económico? Hoy la soja produce tantas ganancias como deudas.